Los 4 argumentos primarios para la existencia de Dios. 30 de diciembre 2008. Tax. Apologética, autores, doctrina cristiana, filosofía, Michael J. Blach, teología, todos los artículos. Clip Image 002. Los 4 argumentos primarios para la existencia de Dios. Por Michael J. Blach, Ph.D. Quizá el tema más candente en toda la filosofía le concierne a la existencia de Dios. De allí la pregunta: ¿existe Dios? Nuestra respuesta para esta pregunta hace mella en cómo miramos el mundo, cómo nos comportamos, y lo que esperamos para el futuro. Si Dios existe, entonces probablemente somos responsables ante este Dios. El universo puede tener significado y propósito. Además, nuestra propia existencia no puede cesar en la muerte física. Si Dios no existe, sin embargo, entonces estamos probablemente aquí por casualidad y no somos responsables para algún ser trascendente. Esta vida puede ser todo lo que tenemos, así es que viva su vida en lo que considere oportuno y disfrútela. Tradicionalmente, ha habido 4 argumentos principales para la existencia de Dios. 1. El argumento cosmológico. 2. El argumento teleológico. 3. El argumento ontológico. Y 4. El argumento de la ley moral. Abajo hay explicaciones de cada uno de los argumentos y respuestas comunes hacia ellas. 1. El argumento cosmológico. El término cosmológico se origina de la palabra griega cosmos, que quiere decir mundo. El argumento cosmológico para la existencia de Dios es de esta manera: el mundo no podría existir por sí mismo, así que debe haber existido una causa primaria que lo hizo existir. Esta causa primaria es Dios. O viéndolo de otra manera, el universo no podía simplemente haber existido por sí mismo, alguien o algo lo debió haber creado. Esta causa del universo es Dios. 3 críticas del argumento cosmológico han sido ofrecidas. Primero, algunas dicen que es eterno y no carece de una causa primaria. En segundo lugar, algunos dicen: si todo necesita una causa, ¿qué causó a Dios? La tercera es, algunos dicen que aun cuando fuese verdad que algún ser causó que nuestro universo existiera, este no prueba la existencia del Dios cristiano. Todo lo que demuestra es que hay algún ser poderoso que creó el universo, pero esto no necesariamente quiere decir que este creador fuese el Dios de la Biblia. 2. El argumento teleológico. El argumento teleológico es también conocido como el argumento del diseño. La palabra griega telos significa propósito o diseño. El argumento dice así: el universo evidencia una gran complejidad o diseño. Por esto, debe haber sido diseñado por un gran diseñador o Dios. El argumento del diseño puede ser comparado a un reloj de mano. Un reloj se hace obviamente por un relojero. El mundo, el cual es mucho más complejo que un reloj, también tuvo que haber sido diseñado por un gran diseñador o un relojero divino, Dios. En resumen, el argumento teleológico afirma que el universo evidencia demasiada complejidad para ser el producto de la casualidad. Se sabe que los cuerpos celestes se mueven con exactitud perfecta en sus órbitas. Nuestros cuerpos humanos, también, son increíblemente complicados. Según el argumento teleológico, simplemente en ninguna manera toda esta complejidad podría simplemente suceder. Dios debió haber creado todo. Ha habido 3 respuestas para el argumento teleológico. Primero, algunos dicen que el argumento teleológico es culpable de una analogía débil porque asume un parecido significativo entre los objetos naturales, rocas, árboles, y los objetos que conocemos que han sido diseñados, relojes, rascacielos. Pero, comparar objetos naturales con objetos que conocemos que han sido creados por humanos es como comparar manzanas y naranjas. La analogía simplemente no funciona. En segundo lugar, algunos dicen que las teorías del Big Bang y la evolución explican mejor la complejidad en el universo. Tercero, algunos dicen que aun si la discusión teleológica es verdadera, no prueba la existencia del Dios cristiano. 3. El argumento ontológico. El tercer argumento para la existencia de Dios es el argumento ontológico. Este argumento es diferente a los argumentos cosmológicos y teleológicos en lo referente a que no afirma desde la evidencia en el mundo natural. De esta manera, no es un argumento de causa y efecto. El argumento ontológico puede ser indicado de este modo: Dios es el ser inimaginable más grande.
Uno de los aspectos de la perfección o de la grandeza es la existencia. De esta manera, Dios existe. O diciéndolo de otra manera, el hecho de que Dios puede ser concebido significa que Él debe existir. Este argumento para la existencia de Dios fue desarrollado por el teólogo y filósofo del siglo XII, Anselmo. Se basa en la declaración de Anselmo de que Dios es aquello que nadie más grande puede ser concebido. El argumento ontológico ha sido muy controversial. Aún muchos que creen en la existencia de Dios cuestionan su validez. Un contemporáneo de Anselmo llamado Guanilo respondió a Anselmo. Guanilo dijo que uno podría imaginarse una isla perfecta, pero eso no quiere decir que una isla perfecta exista. Otros han dicho que usted puede imaginarse a un unicornio, pero eso no quiere decir que los unicornios existan. De esta forma, muchos desafían la idea de que la idea de Dios signifique que Dios existe. 4. El argumento de la ley moral. Otro argumento para la existencia de Dios es el argumento de la ley moral. Este dice así: sin Dios la moralidad sería imposible. Debe haber un legislador, Dios, que origine y sostenga la ley moral. Una ley moral universal no puede existir accidentalmente. Debe haber una base detrás de ella, Dios. Según esta perspectiva, toda persona nace con una comprensión inherente del bien y el mal. Todo el mundo, por ejemplo, comprende que matar a una persona inocente es malo. Todo el mundo comprende que ayudar a una persona a evitar que se ahogue es correcto. ¿De dónde vino esta comprensión interna del bien y el mal? Según a los adherentes del argumento de la ley moral, esta comprensión se origina de Dios. Él lo introdujo en los corazones de toda persona. Ha habido dos respuestas para el argumento de la ley moral. Primero, algunos niegan que existan verdades universales. Muchos hoy creen que la verdad es subjetiva y relativa. Las sociedades y los individuos determinan cuál es la verdad para ellos, pero no hay Dios que haga esto. En segundo lugar, algunos dicen que la presencia del mal en el mundo alega razones en contrario a un legislador moral. Si Dios es omnipotente y todo bueno, ¿cómo puede existir el mal en el mundo? Los argumentos y los contraargumentos para la existencia de Dios permanecen controversiales. Los argumentos cosmológicos, teleológicos y de la ley moral permanecen populares con apologistas cristianos hoy. El argumento ontológico no tan bien recibido, aunque algunos hoy todavía afirman su validez. Debería ser notado que la mayoría de los teólogos cristianos y los filósofos creen que Dios nunca intentó que su existencia pudiese ser algo que se probara con el 100% de certeza. Señalan que la fe es un componente importante en comprender a Dios y su existencia.